Buenas tardes, esta es la clase 3 y hoy vamos a ver lo que es un cuento. El cuento es una creación literaria en donde se va a narrar una historia a través de personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Con esto ya estamos diciendo que el cuento es una narración en donde se va a contar una historia, donde va a suceder un hecho, donde va a haber personajes, donde va a haber un espacio y donde va a haber un tiempo. Todos estos elementos del cuento lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este curso. El cuento además tiene otras características. En general se trata de, cuando uno escribe, de hacerlo de forma sencilla para que esté al alcance de todos y pueda ser comprendido. También se lee en un bloque, es decir, se lee de una sola vez, a diferencia de la novela que hay que estar días leyéndola porque está dividida en capítulos y no pasa un solo hecho, sino que pasan muchos hechos, muchas situaciones, tiene más personajes. En cambio, el cuento es algo más sencillo. Bueno, vamos a empezar ahora a hablar de estos elementos. ¿Qué personajes hay? En todos los cuentos hay algún personaje, porque sin personaje no tendríamos cuento. Es decir, es un elemento esencial del cuento que haya un personaje. Ese personaje puede ser un personaje primario, un personaje secundario o un personaje terciario. Si nos remitimos, por ejemplo, al cuento de Caperucita Roja, que lo conocen todos, ahí vemos que tiene varios personajes. Está Caperucita, está la mamá, que es la que le da la canasta a Caperucita. Caperucita va por el bosque y se encuentra con el lobo. Acá tenemos otro personaje, lobo. El lobo y Caperucita van a la casa de la abuelita. Acá hay otro personaje, la abuelita. Y después, por último, aparece el cazador, que es el que encuentra al lobo durmiendo, le abre la panza y de la panza sale Caperucita y la abuela que se había comido el lobo. Es decir, acá vemos que hay muchos personajes. Tenemos a Caperucita, a la mamá, al lobo, a la abuela y al cazador. 5 personajes en un cuento. Ahora bien, estos 5 personajes que hay en estos cuentos, ¿son todos principales? No, no son todos principales. Para poder darnos cuenta cuando un personaje es principal, tenemos que darnos cuenta que sin esos personajes no se puede hacer el cuento. Si yo saco a Caperucita y si yo saco al lobo del cuento de Caperucita, nos quedamos sin cuento. Es decir, esos dos personajes son principales. Después tenemos personajes secundarios, que son los que van a ayudar al cuento, que puede ser la mamá, que puede ser la abuela y hasta que puede ser el cazador. Yo diría que la mamá hasta puede ser terciario. Estos personajes secundarios son los que van a ayudar a Caperucita y al lobo en la historia. Pero bueno, uno puede prescindir de ellos y poner en lugar de un cazador, no sé, una persona que pasaba, y que tenía un cuchillo y que le abrió la panza. O puede, en vez de la mamá, podría ser una hermana. En vez de la abuelita, podría ser una tía. Es decir, de esos personajes se pueden modificar, se pueden prescindir, cambiarlos. En cambio, a Caperucita y al lobo no lo podemos cambiar, porque son los principales de una historia. Entonces yo, cuando escribo un cuento, puedo tener personajes que sean principales y otros personajes que no, pero que ayudan a contar esa historia, que tienen una pequeña intervención en esa historia. ¿Es necesario que cuando yo escribo un cuento tengo que saber todo de los personajes? No, no hace falta. Es decir, no tengo que conocer toda la historia de los personajes. Con conocer solamente una de las historias de los personajes es suficiente. Con esto, ¿qué quiero decir? Tengo que describir a la mamá por completo de Caperucita Roja. No, no hace falta. Tal vez a la que tenga que describir un poco más es a Caperucita Roja, que va a ser el personaje principal. O describir al lobo, que va a ser el personaje principal. No hace falta que tenga que saber todo de todos los personajes, ni el lector tenga que saber todo de todos los personajes, cómo estaba vestida la mamá, cómo estaba vestida el cazador, en qué tenía puesto en la canastita completa, qué había detallado, qué había en la canastita de Caperucita. No, con saber
desarrollar alguno de los personajes principales ya es suficiente. Eso en cuanto a los personajes. En cuanto al espacio, ¿dónde se desarrolla el cuento de Caperucita? El cuento de Caperucita se desarrolla como espacio principal es el bosque. Digamos, el espacio es donde se desarrolla la historia. ¿Dónde se desarrolla la historia de Caperucita? Y bueno, la historia de Caperucita se desarrolla en el bosque. Totalmente en el bosque no, existen otros lugares. Está la mamá que le da la canastita, que supuestamente estará en la casa de la mamá, Caperucita. Después está la casa de la abuela, donde va el lobo y se la come. Y después está otra vez el bosque, donde aparece el cazador que le abre la panza. Es decir, hay varios espacios donde se va desarrollando esta historia. Sin embargo, siempre hay un espacio principal. En este caso, el espacio principal es el bosque. Pero no quiere decir que en un cuento solamente tiene que haber un espacio. A eso me refiero. Puede haber un espacio y otros espacios más, pero siempre va a haber uno que va a ser más importante que el otro. Generalmente puedo, por ejemplo, contar un cuento que se desarrolle todo en un departamento. Pero dentro del departamento, tal vez el hecho más importante es el que pase en la cocina. Entonces, bueno, hay varios espacios. Está el departamento como espacio general, pero después hay otro espacio donde va a suceder el hecho. Por ejemplo, como dijimos en la cocina, que suceda en la cocina el hecho, ¿no? Es decir, esto me refiero que hay que tener un espacio siempre determinado para desarrollar el cuento y después se pueden añadir otros. Que después, por ejemplo, en el departamento, después estaba caminando en la calle, tocó el timbre, entró al departamento, bueno, y en la cocina empezaron a discutir y bueno, le terminó tirando un vaso en la cabeza, a raíz de que le tiró un vaso a la cabeza hubo que llamar a una ambulancia, bajarla, el ascensor se descompuso, hubo que bajarla por la escalera, bueno, pero es decir, se desarrolló en varios espacios, pero hay uno que es el principal, que fue donde sucedió el hecho más importante, que fue en la cocina. Con respecto al tiempo en que se desarrolla el cuento, hay un tiempo que lo llaman histórico. Ese tiempo histórico puede o no estar en el cuento. Por ejemplo, cuando yo digo un tiempo histórico es cuando digo fue en agosto de 1920 cuando fulanita cruzó la carretera y un caballo la pisó. Ese es un tiempo histórico, porque lo estoy situando en un determinado año y también en un determinado mes o en una determinada estación del año. Ese tiempo histórico puede estar o no puede estar. Lo que sí tiene que estar indefectiblemente dentro del cuento son los tiempos del cuento, los tiempos del relato que yo hago en el cuento. Es decir, tiene que existir los adverbios de tiempo. Si no ponemos los adverbios de tiempo, si no sabemos en qué tiempo está pasando el cuento va a perder veracidad, verosimilitud, perdón. Quiere decir que va a ser un cuento que el lector no se lo va a creer. Entonces, por eso es importante en el cuento poner ayer, hoy, mañana, antes, después, me levanto, me acuesto, ceno, que le indique al lector que hay un tiempo que está sucediendo eso. Bueno, hoy vimos estos elementos, entonces, lo que es un cuento, lo que son los personajes, lo que es un espacio y lo que es un tiempo. En la próxima clase vamos a seguir con el desarrollo de lo que es un cuento. Gracias.